Buenas noches para todos. Mi nombre es Santiago Guido, soy residente de segundo año del programa de Medicina de Urgencias de la Universidad de Caldas y hoy vamos a hablar de intoxicación por alcoholes tóxicos. Entonces, todos los alcoholes tienen efecto tóxico per se, entonces ¿a qué hago referencia durante esta presentación cuando hablo de alcoholes tóxicos? Acá tenemos los tres principales alcoholes que van a ser como los protagonistas de esta noche, dentro de los cuales tenemos el etanol, que es el alcohol, digamos, de consumo, eh, el alcohol que está en las bebidas sociales, cerveza, ron, aguardiente, y acá lo vamos a mencionar principalmente porque pues va a tener su papel antidotal. Y alcoholes tóxicos, vamos a hacer referencia a lo que es el etilenglicol y el metanol, que son alcoholes que tienen uso industrial, pero por la severidad del cuadro y el compromiso de órgano blanco que pueden ocasionar, pues van a meritar un manejo, digamos que más oportuno. Entonces, tenemos que las moléculas de alcohol son hidratos de carbono con un grupo hidroxilo terminal. En el caso de que tengan dos grupos hidroxilo, son glicoles, como en el caso del etilenglicol. Pero acá voy a hacer énfasis principalmente en la diferencia entre el etanol y el metanol. Vemos que esa diferencia es únicamente un grupo de carbono. El etanol tiene dos grupos de carbono, mientras que el metanol únicamente tiene un grupo de carbono. Y esta diferencia es importante porque en el proceso de destilar el alcohol, de obtener un alcohol de mayor concentración, depende de tener, digamos, una precisión en cuanto a la temperatura y las condiciones de presión dentro del recipiente donde se esté haciendo el destilado, de que consigamos una cierta concentración, ya sea de etanol o de metanol. Si no son las condiciones adecuadas, podemos terminar pues haciendo una catálisis mayor y obtener moléculas más pequeñas de metanol. Entonces, más o menos, digamos, este es el proceso básico por el cual se destilan los alcoholes. Tenemos un hornillo, una fuente de calor. En un recipiente vamos a tener, pues, cualquier hidrato de carbono que pueda generar alcohol. Ya sabemos que podemos obtenerlo de la papa, del maíz, de las uvas. Tenemos entonces acá que se calienta este recipiente con los hidratos de carbono, se evapora el alcohol. Posteriormente pasa por un proceso de refrigeración, acá pues cambia nuevamente a su forma líquida y llega a una vasija de recogida, donde vamos a tener el alcohol pues en una mayor concentración. ¿Cuál es la diferencia entre el alcohol que nos vende, por ejemplo, la licorera departamental, con lo que podemos obtener en productos adulterados que van a contener metanol, o por ejemplo el alcohol de farmacia que conseguimos como alcohol antiséptico? El licor de las licoreras o cuando está regulada de manera departamental, vamos a tener las presiones de temperatura y barométricas al interior del recipiente para destilar la mayor cantidad de etanol, más no de metanol. Y posteriormente, ellos se van a, digamos que van a garantizar que la concentración de partes por millón de metanol de esa bebida, pues esté por debajo de un umbral para que no cause toxicidad. Es decir, que cuando nosotros tomamos alguna cerveza o algún ron, así sea de una licorera, sí vamos a estar ingiriendo una cantidad de metanol, pero van a ser concentraciones muy pequeñas que no nos va a causar toxicidad. Mientras que acá, por ejemplo, pues que vemos un alambique improvisado pues para generar licor adulterado, vemos pues una fuente de agua que es de calor, perdón, que es básicamente una fogata en el piso, no tenemos ninguna presión de medida y acá vemos pues la vasija recolectora que finalmente será tequimón o cualquier otro tipo de licor adulterado que nos puedan vender. Respecto al alcohol de farmacia, por ejemplo, vemos pues es más económico y acá en la etiqueta nos pone que cada 100 mililitros contienen alcohol etílico impotabilizado al 96%. Entonces, si yo mencionaba que el alcohol etílico es el que tenemos en el consumo de las bebidas regularmente, pues porque este es impotabilizado precisamente por lo mismo. Es un alcohol que no nos garantiza la concentración, una concentración de metanol de partes por millón menor a lo que podría ser una dosis tóxica y por el costo muchos pacientes con alcoholismo crónico, pues, aluden o acuden a estas formas de alcohol de farmacia, eh, ponen algo para que, pues, sepa algo mejor y pueden emborracharse con este alcohol de farmacia y finalmente terminar, embriagados con metanol. O pacientes que puedan ser víctimas, pues, de una venta de licor adulterado, también pueden, terminar intoxicados por metanol de manera involuntaria. Y, pues, ya las otras formas, como hemos visto en el bloque de toxicología, pues, pueden ser con fines autolíticos u homicidas. Frente a la epidemiología en el contexto local,
dentro de los años 2018 a 2020, vemos que las intoxicaciones por metanol representan menos del 1% de todas las intoxicaciones por sustancias químicas reportadas en Colombia para este periodo. Tenemos una cierta variación en el número de casos, entre 150 a 300 casos, sin embargo sigue siendo pues menor al 1%. Tenemos también una categoría de solventes en las cuales podrían entrar algún otro alcohol tóxico o algunas ocasiones de metanol, pero pues esto ya depende del reporte que se hace en el Civigila. Para el periodo del 2022 encontramos que se presentaron 235 casos y pues vemos que hubo un aumento en los casos observados, fueron 14 casos para una esperada de 4 casos. Respecto a la distribución, de acuerdo al grupo etario y al sexo, vemos que es más frecuente la intoxicación por metanol en los hombres entre los 40 y los 70 años. Esto también pues tiene relación, como les mencionaba, muchos de estos pacientes son pacientes ya con una historia de alcoholismo y que terminan ingiriendo estos pues alcoholes tóxicos como una forma de pues alcanzar ese estado de embriaguez, porque puede ser lo que está a la mano o porque tenga un menor costo. Y finalmente, tener en cuenta para el periodo del 2022 del año pasado, de los 31 casos notificados en adultos, el Instituto Nacional reportó que 22 fallecieron. Pues estos no son los datos, digamos, oficiales del Civigila, pero sí vemos una alerta de salud pública que nos muestra que una letalidad hasta el 70.9% en estas intoxicaciones por metanol, muchas veces por no sospecharla, no es lo más frecuente, pero teniendo en cuenta que tenemos una terapia antidotal efectiva, es importante reconocerla y tratarla a tiempo. Para hablar un poco de la toxicocinética de los alcoholes, tanto del etilenglicol como del metanol, van a tener una absorción rápida por vía oral, menor a 30 minutos, ya pues va a haber una absorción completa de la cantidad de ingeridas, o va a ingresar a las células también por difusión pasiva. También se puede absorber por vía inhalatoria y cutánea, pero pues en menor grado. No tiene unión a proteínas y un volumen de distribución bajo, lo cual hace que pues, sean sustancias dializables. Esto va a ser importante también en el manejo. 5 al 10% van a ser eliminados sin cambios en la orina y el metabolismo en su mayoría va a ser hepático, en el 90% por la alcohol deshidrogenasa. Frente a la toxicodinamia, pues acá tenemos, como les mencionaba, pues alcoholes tóxicos hay muchos, vamos a hablar principalmente del etilenglicol y del metanol. Vemos que todos los alcoholes son metabolizados por la alcohol deshidrogenasa, que va a ser pues la protagonista hoy. Los alcoholes, el etilenglicol y el metanol, propiamente dichos, no tienen una capacidad tóxica tan grande. Sin embargo, el problema son sus metabolitos. El ácido fórmico para el caso del metanol y el oxalato en el caso del etilenglicol son los que van a hacer la lesión a órgano blanco, los que van a causar la acidosis metabólica y los que finalmente pueden llevar al deceso del paciente. Entonces, esto va a ser importante para cuando hablemos del tratamiento, porque lo que nuestro target terapéutico va a ser el alcohol deshidrogenasa. Respecto a la cinética del metabolismo, los alcoholes tienen un metabolismo inicialmente de primer orden y posteriormente de orden cero. ¿Qué quiere decir un metabolismo de primer orden? Quiere decir que tenemos unas enzimas, en este caso el alcohol deshidrogenasa, que va a metabolizar una cierta cantidad de alcohol de acuerdo a la dosis. Pero cuando llega un punto pero lo importante de este sistema es que es saturable. Entonces llega un punto en el que por más dosis de alcohol que yo entregue, la alcohol deshidrogenasa llega a un límite, no puede metabolizar más de esa y pasa a un metabolismo de orden cero, que es un metabolismo, digamos, más constante o estable de una determinada concentración por hora de ese tóxico que pueda metabolizar. Principalmente, lo importante de esto también va a ser importante para el tratamiento, recordar que es un sistema saturable. Ahora vamos a hablar de los diferentes metabolitos como tal de los alcoholes. Empezamos por el etanol, que en este caso no vamos a hablar de la intoxicación etílica como tal, pero pues sí es importante recordar su metabolismo. Vemos que el 2 al 10% se va a excretar sin cambios en orina, en sudor y por vía respiratoria. El 10 o más por ciento por el sistema microsomal, y acá pues dice que puede ser más porque el sistema microsomal, que es el del citocromo oxidasa, va a ser inducible. Entonces los pacientes que tienen un consumo crónico de etanol, pues hacen una inducción de este sistema microsomal y van a poder metabolizar una mayor proporción de etanol.
o la van a metabolizar más rápido que las personas que no tengan un consumo habitual. Esto también pues tendrá implicaciones para en el manejo. Y al 80%, la mayor parte del etanol se va a metabolizar por la alcohol deshidrogenasa en acetaldehído, que es al final el que nos da, pues, como el dolor de cabeza, náuseas, vómito guayabo. Este también, pues, es un metabolito tóxico, pero no con tanta severidad como los que vamos a ver ahorita. Y posteriormente, pues, continúa su metabolismo hasta finalizar en CO2 y agua. Ya para hablar de los alcoholes con mayor toxicidad, tenemos el metanol, acá a la izquierda. Este asterisco verde es que no es tan tóxico y asteriscos rojos es que es tóxico, y estos son cofactores que participan en su metabolismo. Entonces, el metanol es un alcohol volátil, inflamable, incoloro y de sabor alcohólico que se puede encontrar en barnices, en combustibles de aeromodelismo o también para fogatas, y una dosis tóxica que va a variar de acuerdo a la literatura, pero pues se toma con un umbral de 20 miligramos de cilitro. El metanol va a ser metabolizado por la alcohol deshidrogenasa y ahí va a pasar a ser formaldehído, que es el formol, digamos, con el que usamos para conservar los tejidos y las piezas para el estudio de patología, que si bien es tóxico, tiene una vida media muy corta y no pues alcanza a tener una concentración significativa para tener implicaciones clínicas en este caso. Posteriormente, la formaldehído deshidrogenasa lo metaboliza a ácido fórmico, que es un ácido fuerte que va a causar una acidosis metabólica severa y que tiene pues también el contra de que inhibe la citocromo oxidasa, es decir, va a inhibir la respiración celular y finalmente causará una lesión histotóxica directa por hipoxia celular. Además, tiene trofismo por las células de la retina y también de los ganglios basales, particularmente el putamen. Entonces, puede, o sea, va a causar ese daño directo a la retina y también puede causar necrosis hemorrágica de los ganglios basales y pues llegar incluso a la muerte encefálica. Ya el etilenglicol es claro, es viscoso, se describe como dulzón. Acá pues lo describen como claro, pero este es principalmente lo podemos encontrar en líquido anticongelante o para líquido hidráulico de frenos, es decir, en los vehículos, y muchas veces lo tienen con fluoresceína para que pues en el mecánico puedan ver si hay alguna fuga. Entonces, el etilenglicol se va a metabolizar también por la alcohol deshidrogenasa a glicaldehído, posteriormente la aldehído deshidrogenasa al ácido glicólico, que es el que nos va a dar las manifestaciones neurológicas y cardiopulmonares, y de ahí va a pasar con efecto de la tiamina a cetoadipato o ácido glicoxílico, que puede terminar en ácido oxálico, que es uno de los metabolitos más tóxicos porque va a precipitar o va a quelar el calcio y va a formar cristales de oxalato de calcio que se depositan en el riñón, causan una lesión directa, o también por la ruta de la piridoxina a el aminoácido glicina. Las manifestaciones clínicas van a ser, digamos, compartidas, van a ser similares, van a ser como un cuadro de embriaguez, y ya lo específico va a ser pues la lesión específica de órgano blanco. Entonces, en el sistema cardiovascular podemos encontrar en el caso del metanol taquicardia y hipotensión. En el etilenglicol se han descrito en algunos casos hipertensión de manera inicial, y pueden presentar arritmias porque como se quela el calcio, causa una hipocalcemia, prolongación del QT y podría haber arritmias. A nivel del sistema nervioso central, cefalea, ataxia, convulsiones, aumento del polígono de sustentación, pues como lo que es un cuadro de embriaguez. A nivel ocular, el metanol va a tener una lesión directa de la retina y del nervio óptico, entonces va a haber visión borrosa, hiperemia del disco óptico, que lo podemos ver en el fondo de ojo, midriasis, porque ya hay un compromiso pues, de las vías aferentes y no va a estimular, no va a haber una estimulación del reflejo fotomotor, papiledema y ceguera, mientras que en el etilenglicol a nivel ocular únicamente encontraremos alteración de los movimientos oculares, más no alteración de la agudeza visual. A nivel pulmonar se describe pues, principalmente en el etilenglicol hiperventilación, taquipnea y neumonitis, pero puede ser en cualquiera de los dos, pues como un mecanismo compensatorio de la acidosis metabólica. Y a nivel renal, en el caso del metanol puede haber daño por rhabdomiólisis, mientras que en el etilenglicol va a ser un daño directo por el depósito de los cristales de oxalato de calcio. Y a nivel gastrointestinal, pues la irritación directa, epigastralgia, emesis, hemorragias digestivas altas. Manifestaciones específicas, recordarlo, esto importante en el interrogatorio, es algo que nos pueden referir los pacientes: visión borrosa, escotomas, la disminución de la agudeza visual e hiperemia de la papila. Entonces, un paciente con intoxicación por una sustancia desconocida, pues si logramos hacerle un fondo de ojo y vemos el papiledema, unas zonas de hemorragia o esa hiperemia, pues podemos pensar que tengo una intoxicación por metanol.
En el caso del etilenglicol, principalmente compromiso de base renal, podemos ver en el uroanálisis los cristales de oxalato de calcio que pues tienen diferentes formas, pero la más, digamos, la clásica o como más se reconocen son como este de acá que parece como un sobrecito de una carta. No es ni sensible ni específico de la intoxicación por etilenglicol, pero pues puede ser un ayudante en el diagnóstico en un paciente con intoxicación por sustancia desconocida. Y vemos acá, recuerden que pues les había mencionado que se puede poner fluoresceína en el etilenglicol para detectar fugas. Bajo visión con la lámpara de Wood podríamos ver esa fluoresceína en la orina del paciente. Tampoco se hace de manera rutinaria, pero pues tenemos los reportes de casos y en estos casos pues todas las ayudas diagnósticas que podamos emplear para identificar el tóxico pueden servirnos. Frente al diagnóstico, pues como ya se ha mencionado en general en este bloque de toxicología, lo más importante es la historia clínica. Si podemos tener información sobre la ingesta, qué fue lo que ingirió el paciente, cuál fue la hora de la ingesta, si hay otras personas que estén intoxicadas, digamos que todo ese contexto de dónde viene el paciente nos puede ayudar a sospechar si es una intoxicación por metanol o etilenglicol. Ya la parte un poco más objetiva, en los paraclínicos básicos vamos a solicitar una glucometría, los electrolitos completos, y acá pues nos vamos a enfocar en el calcio en el caso del etilenglicol porque puede haber hipocalcemia por esa quelación por el oxalato. También hay que ver el magnesio, son pacientes que pueden tener antecedentes de alcoholismo pesado, entonces pues pueden tener hipomagnesemia asociada. En el electrocardiograma, que el paciente no tenga arritmias, los niveles de CPK, niveles de etanol. Siempre en estos pacientes, así sospechemos o tengamos la confirmación de que es una intoxicación por metanol o por etilenglicol, es importante tener los niveles de etanol, porque muchas veces ocurre con ingesta. Como vimos, pues ese proceso de destilado y del licor adulterado, pues se va a ingerir tanto etanol como metanol. Entonces tenemos que tener los niveles basales porque eso va a ser importante para guiar la terapia y por otro lado también para definir más o menos cuál va a ser el tiempo de observación para definir si este paciente tiene una intoxicación por metanol o etilenglicol o no. En los gases arteriales vamos a evaluar principalmente el pH y el anión Ga. Vamos a evaluar también la osmolaridad sérica, que esta la vamos a, es decir, esta es la osmolaridad sérica evaluada por laboratorio mediante el método de punto de congelación, no es la osmolaridad sérica calculada, esto ya lo veremos más adelante. El uroanálisis nos puede servir para los cristales de oxalato de calcio en el caso del etilenglicol y los niveles de lactato. Ya estudios más específicos serían niveles de metanol o etilenglicol, ya sea cuantitativos o cualitativos, en el caso pues, de cualquier resultado cualitativo y la presencia de acidosis o un resultado cuantitativo mayor a 20 miligramos decilitro de cualquiera de los dos, pues consideraríamos iniciar el tratamiento. O el GAP osmolar mayor a 10 miliosmoles por kilo. Entonces, ¿qué es el GAP osmolar? Es la diferencia entre esa osmolaridad medida por laboratorio mediante el método de punto de congelación menos la osmolaridad calculada. Esa osmolaridad calculada, que pues es la misma fórmula que usamos, por ejemplo, en los pacientes con crisis hiperglicémicas para determinar si está cursando con un estado hiperosmolar, le vamos a añadir a la fórmula los miligramos por decilitro de etanol dividido en 4,5 porque los alcoholes, como ya vamos a ver, tienen esa propiedad osmótica y tiene un punto de corte de entre 10 y 20 miliosmoles por kilo de agua. Pero entonces hay varios problemas con este gas, con este GAP osmolar. Dentro de las limitaciones está que hay una falta de estandarización porque pues acá yo puse la fórmula, por ejemplo, para calcular la osmolaridad calculada, pero hay diferentes fórmulas para esta osmolaridad calculada y los estudios que pretenden, digamos que validar este gap osmolar, que realmente son reportes de caso, usan también diferentes fórmulas. Hay personas que ponen 2 veces el sodio más el potasio, hay gente que no toma el BUN, porque considera que no es una molécula osmolar, entonces no hay una estandarización de ese cálculo y eso permite, o sea, pues no permite que se haga como una comparación directa. Y también no hay consenso en el punto de corte, por eso puse pues en el anterior 10 a 20 milimoles por kilo, pero en los diferentes reportes de casos han usado de 10, 20, 25 y hasta 30 milimoles por kilo como punto de corte para ese gap osmolar. Tiene una baja sensibilidad. En el caso, por ejemplo, del etilenglicol, niveles mayores a 20 miligramos por decilitro ya nos hablarían de una dosis tóxica, pero esos niveles solo aumentan el gap osmolar aproximadamente 3 miliosmoles. Es decir, que necesitamos un paciente con una ingesta abundante para tener un gap osmolar, por ejemplo, mayor a 20. Entonces, no tiene una muy buena sensibilidad.
y tampoco tiene una buena especificidad porque cualquier molécula no cargada o cationes diferentes al sodio pueden afectar esa osmolaridad plasmática. El anión gap tiene las ventajas, pues esto lo medimos mediante los gases arteriales, tiene la ventaja que va a aumentar de manera invariable, es decir, sí o sí, a medida que se metaboliza el alcohol y empieza a aparecer el ácido fórmico o el oxalato, va a aumentar el anión gap. La pregunta o el problema es saber cuándo, por eso pues vamos a hacer exámenes seriados. Tener en cuenta que la congesta de etanol puede retrasar el metabolismo de esos alcoholes y pues también retrasar la aparición de ese anión gap. Entonces acá tenemos a manera de dibujito cómo se relacionan el gap osmolar y el anión gap. ¿Por qué es importante entender esto? Porque dependiendo del momento o del tiempo de la intoxicación en el cual se presente el paciente, vamos a tener diferentes hallazgos. Entonces, si el paciente llegó a la hora, digamos, de haberse tomado una jarrada de metanol, ese metanol en sangre va a estar muy elevado, va a tener efecto osmótico, que eso también es importante. Podríamos detectar este gap osmolar elevado. Como no se ha metabolizado todavía ese metanol a ácido fórmico, el anion gap va a estar normal. Sin embargo, va pasando el tiempo, la alcohol deshidrogenasa va metabolizando el metanol y como ya no es metanol, sino uno de sus metabolitos, pierde esa capacidad osmótica, va a ir disminuyendo el osmol gap y va a ir aumentando el anion gap porque va apareciendo el ácido fórmico. Entonces, podemos tener pacientes que dependiendo del tiempo de la intoxicación donde se presenten puedan tener un osmol gap elevado o pueda estar normal o pues pueda ser digamos negativo porque están muy adelante en la intoxicación pero tengan un anion gap incrementado. Recordar también que cuando se ingiere etanol, pues el metabolismo tanto del metanol como del etilenglicol baja y esto puede retrasar el tiempo en el que el osmol gap se normaliza y también en el cual empiezan a aparecer los metabolitos tóxicos que van a elevar el anion gap. En cuanto al lactato, nos va a servir particularmente en el caso del etilenglicol, porque pues vemos que esta es una molécula de lactato y esta es una molécula de glicolato y vemos que la diferencia es únicamente un grupo de carbono. Entonces, el lactato medido por el método de la lactato oxidasa, que es la que usa la máquina de gases arteriales, podría llegar a sensarnos este glicolato como lactato, como por ejemplo lo vemos acá. Vemos un ejemplo de un paciente que ingiere el líquido para frenos y tiene una hiperlactatemia persistente a pesar de que corrige su acidosis. Vemos en los gases arteriales de ingreso, el paciente tiene un pH de 6.8 y tiene unos valores de lactato de 26. Sin embargo, pues en el evolutivo ya acá corrigió la acidosis, tiene un pH de 7.45, pero un lactato aún de 22. Entonces hay como esa disgregación entre el paciente va mejorando, pero su hiperlactatemia se mantiene. Podría ser porque se mide mediante la lactato oxidasa ese glicolato de la intoxicación como etilenglicol como lactato. Y ahí, pues algunos autores hablan como un tercer gap, ya vimos el gap osmolar, ya vimos el gap aniónico y pues hablan también como un gap de lactato. Si yo tengo dos formas de medir el lactato en la institución donde esté, una sería la lactato oxidasa, que es la de la máquina de gases arteriales, y otra que fuera la lactato deshidrogenasa, podríamos compararlos. Se toman las mediciones y pues la de gases arteriales me diría, por ejemplo, en este caso, que este paciente con el pH de 7.45 tiene un lactato en 22 y tal vez por el método de la lactato deshidrogenasa el paciente tiene un lactato menor a 2. Entonces, ese gap de lactato podría darnos pistas sobre si es una intoxicación por etilenglicol. Ya en cuanto al tratamiento, vamos a hablar pues como de las medidas generales de descontaminación. Ya eso lo hemos visto en módulos anteriores, entonces vamos a hablar como de cuáles son las diferencias específicas en este caso de los pacientes con intoxicaciones por alcohol tóxico. La primera de ellas, pues, sería las medidas de descontaminación, el lavado gástrico. Entonces, de una vez, pues, esto no lo realizamos por la velocidad con la cual se absorben los alcoholes. Vimos que en menos de media hora ya hay una absorción completa de cualquiera de estos alcoholes y es muy poco probable que alguno de estos pacientes nos llegue como en este periodo de ventana. Eh, y si el paciente de todas formas llegase, digámonos, en la primera hora de ingerir una gran cantidad de metanol o etilenglicol, no vamos a realizar un lavado gástrico, sino lo que vamos a hacer es avanzar una sonda orogástrica. En este caso no tiene que ser la más grande que encontremos porque vamos solamente a aspirar el líquido. Es decir, no hacemos un lavado gástrico,
únicamente ponemos la sonda y aspiramos, pero pues lo más frecuente probablemente va a ser que estos pacientes nos lleguen fuera de ventana para estas medidas de descontaminación. El carbón activado tampoco va a estar indicado. Uno, porque los hidrocarburos no se unen al carbón activado, es decir, pues no va a aumentar la eliminación tampoco. Y dos, porque son pacientes que posiblemente como consecuencia de su intoxicación tengan alteración del estado de conciencia y ya también tendrían como esa contraindicación para el uso de carbón activado. Entonces, las medidas de descontaminación en estos pacientes que ingieren alcoholes tóxicos, pues cambian. La corrección de la acidosis metabólica con el bicarbonato de sodio, esto es algo que de pronto es discutido en otras áreas, digamos, de la medicina crítica, que manejar esa acidosis con bicarbonato sí o no. En el caso de la toxicología tenemos ciertos casos específicos como este, en el cual no hay duda de que administrar esa infusión de bicarbonato de sodio y normalizar el pH nos puede ayudar. Esto no teniendo en cuenta estudios clínicos, pero sí pues parte como del metabolismo. Tenemos unas formas iónicas del ácido fórmico y del oxalato, que son las que van a atravesar la barrera hematoencefálica, se van a unir a las células y van a causar ese daño directo. Normalizar el pH en este caso nos ayuda a reducir la cantidad de metabolitos iónicos y también nos va a reducir la reabsorción que tenemos a nivel renal de estos metabolitos. Entonces, en cierta forma, normalizar el pH, que vamos a mirar a normalizarlo, no alcalinizarlo, nos va a ayudar a que los metabolitos tóxicos no lleguen tanto a las células donde puedan causar daño y también van a ayudar en cierta forma a aumentar su excreción. Y en cuanto a la hipocalcemia, que podría presentarse en los pacientes con intoxicación por etilenglicol, importante tener en cuenta que solo la vamos a corregir si es sintomática, porque los pacientes con intoxicaciones por etilenglicol pues van a tener ese oxalato y si metemos más calcio se va a aumentar esa precipitación de los cristales y podríamos agravar el cuadro del paciente y causar pues mayor lesión renal. Únicamente vamos a reponer el calcio en estos pacientes si tienen esa clínica de hipocalcemia, que sería tetania, convulsiones o arritmias. Volvemos a nuestra tablita de la toxicodinamia entonces para hablar sobre el tratamiento. Recordamos que la alcohol deshidrogenasa es acá como la protagonista de la noche. Ya habíamos mencionado que el etilenglicol y el metanol como tal no son tan tóxicos directamente, sino que son el formato y el oxalato los que van a causar ese daño severo. Entonces, si nosotros impedimos que el etilenglicol y el metanol lleguen a sus metabolitos, pues vamos a reducir la severidad de la intoxicación. Entonces, nuestro objetivo terapéutico es la alcohol deshidrogenasa. ¿Cómo vamos a hacer esto? Tenemos la alcohol deshidrogenasa y acá también vamos a recordar que el metabolismo inicialmente es de primer orden y posteriormente de orden cero. Acá es importante mencionar que la alcohol deshidrogenasa tiene mayor afinidad por el etanol, es decir, por el que encontramos en el aguardiente, en el ron, que por el metanol y mucho más que por el etilenglicol. Es decir, la alcohol deshidrogenasa va a preferir el etanol. Es por eso que ese será nuestro antídoto. Lo que vamos a hacer, recordando es que este sistema es saturable, es saturar la alcohol deshidrogenasa con etanol. De esta manera, la enzima llega a esta etapa de orden cero donde dice hago lo que puedo, va a metabolizar el etanol que nosotros ingresemos o le demos al paciente como antídoto, que realmente pues lo estamos intoxicando con algo que pues tiene unos metabolitos menos tóxicos y no le va a quedar, digamos, tiempo, no va a quedar alcohol deshidrogenasa para empezar a metabolizar el metanol y el etilenglicol y estos se van a empezar a eliminar por la orina sin cambios y también algún grado pues, de metabolismo, pero que no cause efectos sistémicos. También esto va a aumentar el tiempo de vida media de esos alcoholes, pero pues ya veremos las consideraciones. Entonces, ¿cuándo iniciar tratamiento? Es decir, este tratamiento con el etanol los criterios recomendados son pacientes que tengan ya una medición de metanol en sangre mayor a 20 miligramos de cilitro, es decir, acá tenemos una medición y una confirmación directa de que el paciente tiene metanol en sangre y tiene una dosis tóxica. Entonces, independientemente de las manifestaciones, el pH al momento, pues habría que inhibir esa alcohol deshidrogenasa para que no desarrolle la acidosis. Pacientes que tengan sospecha o confirmación con un gap osmolar de más de 10 miliosmoles por kilo. Como les digo, pues eso es de variable. Yo tomo los umbrales, los menores umbrales, pues como para
para aumentar la sensibilidad en este caso. O el tercero, que posiblemente sea el que más encontremos en la práctica de pacientes que tengan sospecha o confirmación de la ingesta, es decir, mediante la historia clínica, de pronto sabemos que se tomó el paciente, si hay otras personas que tengan sintomatología, pacientes que refieran, digamos, visión borrosa, más dos de los siguientes, que sería la acidosis, pH menor a 7.3, bicarbonato menor a 14 o una base exceso mayor a 10, o que tengan alteraciones visuales, que ya nos habla de que hay compromiso de órgano blanco, vamos a iniciar la etilterapia y pues ya veremos cómo vamos a monitorizarlo. En Colombia tenemos etanol absoluto o etanol en presentación para administración endovenosa, ¿sí? Podemos usarlo intravenoso o podemos usarlo por vía oral. Acá en Colombia tenemos pues los dos. La ampolla de etanol viene de etanol al 96%, es de 50 mililitros y lo vamos a diluir en 450 mililitros de dextrosa en agua destilada para conseguir una solución final de etanol de 10% en 500 mililitros. Esto quiere decir que cada mililitro de esta solución contiene 100 miligramos de etanol. La dosis de carga va a ser igual, ya sea para los pacientes a los que le vamos a dar terapia endovenosa o vía oral. Son 0.8 gramos por kilo o 800 miligramos por kilo. Entonces acá tenemos las dosis de carga. En el caso de este etanol intravenoso serían 8 mililitros por kilo de paciente y la infusión va a depender de varios factores. Uno, si el paciente tiene antecedente de consumo de alcohol, porque como les mostré, el sistema microsomal es inducible, van a metabolizar más rápido el etanol y necesitamos tener unas concentraciones que van a ser de 100 a 150 miligramos de decilitro, concentraciones de alcohol, de etanol en sangre, ya que con estas concentraciones asumimos que la alcohol deshidrogenasa está saturada y no va a tener tiempo de metabolizar los metanol y el etilenglicol. Para los pacientes que no tienen historia de alcoholismo, podría ser 1 a 2 mililitros por kilo, y los pacientes que tengan ese antecedente de alcoholismo, pues van a ser 2 a 4 mililitros por kilo hora. Estos no son dosis absolutas y recordar que lo más importante es monitorizarlas de acuerdo a los niveles de alcoholemia. Damos la dosis de carga, tomamos los niveles de alcoholemia y cada 2 horas debemos estar monitorizando para manejarnos en este rango de 100 a 150 miligramos por decilitro y vamos a ir titulando la dosis de acuerdo a esos valores de alcoholemia. Puede que requieran más o menos de lo que tenemos acá, pues de estas dosis en la tabla, no son absolutas. Y recordar que el etanol también se va a barrer con la diálisis, entonces en los pacientes que tengan terapia dialítica vamos a tener que aumentar la dosis, llegando pues incluso a 3 a 5 mililitros por kilo hora. En cuanto al etanol vía oral, cualquier bebida con contenido alcohólico nos va a servir. Generalmente se usa aguardiente y pues generalmente digamos que todo lo que no es la literatura se usa ese porcentaje del 29%, es por practicidad, pero con las fórmulas que vamos a ver, cualquiera de estas bebidas nos serviría para hacer la terapia con etanol por vía oral. Entonces, acá tenemos dos fórmulas. La primera, pues, en la cual tenemos que tener en cuenta el volumen de distribución del etanol, que ya lo conocemos, ya lo veremos, la gravedad específica del etanol y la alcoholemia deseada. Entonces, la alcoholemia deseada sería de 120 miligramos, que esto, pues, teniendo en cuenta que nuestro rango va a ser de 100 a 150. El volumen de distribución del etanol, que, pues, es invariable, pues, acá lo pueden consultar en la fuente, es de 0.53 y la gravedad específica del etanol, que va a ser de 0.79. De esta manera solo tenemos que reemplazar el peso del paciente y el porcentaje de la solución, que es pues lo que aparece en la etiqueta o en la caja de la solución que nosotros vayamos a usar. Para el ejemplo, para el ejemplo con aguardiente, tenemos un paciente, reemplazamos 120 miligramos de decilitro de nuestra alcoholemia deseada, reemplazamos por el peso de 70 kilogramos y la presentación 29% de gramos, 29 gramos por cada 100 mililitros de alcohol, que es el 29% del aguardiente, nos da un valor de 194 mililitros. Es decir, que con 194 mililitros de aguardiente tendría yo esta alcoholemia esperada de 120 miligramos de decilitro. Lo mismo, damos la dosis de carga, tomamos los niveles de alcoholemia y vamos a titular de acuerdo a ese resultado. ¿Cómo calculo la dosis de infusión con esta fórmula? Pues ya sabemos que con 194 mililitros obtenemos 120 miligramos de alcoholemia. Lo que hacemos es una regla de 3. Como llega un punto en el cual el alcohol deshidrogenasa pues hace su metabolismo a una velocidad constante en los pacientes, por ejemplo, sin antecedente de alcoholismo, va a ser de 15 miligramos por decilitro cada hora, y en los pacientes con antecedente de alcoholismo va a ser 30 miligramos de decilitro cada hora en promedio.
Entonces, si 194 mililitros me daban 120 miligramos de alcoholemia, ¿cuántos mililitros tengo que ponerle para esos 15 miligramos que metabolizó el alcohol deshidrogenasa en la hora de infusión? Entonces hacemos una regla de 3 y pues ahí ya podríamos sacar como la dosis de infusión. Entonces, este paciente, por ejemplo, las órdenes serían 194 mililitros pues digamos, sería de aguardiente, ¿no? Le pondríamos etanol en la historia clínica y continuarle a 24 mililitros hora. Vamos haciendo los exámenes seriados, sus niveles de alcoholemia, titulamos la dosis de acuerdo a esos niveles de alcoholemia y también los paraclínicos de control. Entre esos es importante ver los gases arteriales y el anión GAP para ver si estamos haciendo una adecuada saturación de esa alcohol deshidrogenasa. Si eso es así, pues debería cesar el metabolismo del metanol y el etilenglicol y ese anión GAP debería empezar a estrecharse y a corregir también la acidosis. Esta fórmula que pues es, digamos, un poco más sencilla en el sentido de que no tenemos que saber el volumen de distribución del etanol ni su gravedad específica. Recordar la dosis de carga de 0,8 gramos por kilogramo y lo dividimos en el porcentaje de alcohol que tenga la bebida. En este caso, nuevamente, pues vamos a hacer el ejercicio con el aguardiente. 0,8 dividido en 0,29 gramos por cada cc, digamos, que tendría el aguardiente serían 2,7 mililitros, lo multiplicamos por el peso y pues nos da 193, una diferencia de 1 mililitro. Y posteriormente la infusión, acá pues también nos dan un rango, digamos, de dosis. Todo esto es basado en reportes de casos clínicos, entonces no hay una dosis específica, pero uno podría empezar, por ejemplo, con una infusión de 100 miligramos por kilo hora, podríamos 0,1, porque pues hablamos en gramos, dividido en 0,29, calculamos la dosis de infusión y nos da también como los 24 mililitros. Recordar que lo vamos a titular de acuerdo al seguimiento que le hagamos a la alcoholemia. Nuestros objetivos terapéuticos van a ser mantener la alcoholemia en 100 a 150 miligramos de cilitro mientras el paciente tenga sus niveles detectables de alcoholes tóxicos en sangre, una corrección de la acidosis y del anión GAP, una base exceso menor a 10 y los niveles del alcohol tóxico, ya sea etilenglicol o metanol, menores a 20 miligramos de cilitro. Cuando ya tenemos estos niveles de alcohol tóxico menor a 20 miligramos de cilitro, podemos detener esa terapia con etanol porque pues ya no va a haber metabolitos que causen la acidosis. El fomepizol, que vendría siendo pues como la más similar a un antídoto, porque como mencionaba acá, pues vamos a intoxicar al paciente con algo que sea menos tóxico. El fomepizol tiene el mecanismo de acción igual que el etanol, pero sin sus metabolitos tóxicos. Va a inhibir la alcohol deshidrogenasa. Tiene mayor afinidad por la alcohol deshidrogenasa incluso que el etanol y pues que los otros alcoholes. Tiene ventajas, dentro de las cuales la primera es un esquema de dosis que ya está pautado, 15 miligramos por kilo, pero tiene las desventajas, uno, de un gran costo, son $1,500 por ampolla, y dos, que además de que es bien costoso, induce su propio metabolismo. Entonces, la dosis inicial es de 15 miligramos por kilo, posteriormente vamos a requerir más dosis, 10 miligramos por kilo cada 12 horas y posteriormente 15 miligramos por kilo cada 12 horas. ¿Qué ventajas tiene? Uno, no tenemos que hacer el seguimiento de los niveles de etanol en sangre, es decir, acá ya sabemos que tenemos una adecuada, digamos, saturación del alcohol deshidrogenasa y no nos va a tocar estar titulando la dosis con la alcoholemia y pues también nos ahorramos tener un paciente en estado de embriaguez en el servicio. Estos son pacientes que deben ser monitorizados en una unidad de cuidados especiales, unidad de cuidados intensivos de acuerdo pues a la severidad de su cuadro. Esta etilterapia no la podemos poner digamos que en una sala general, porque son pacientes que van a tener riesgo de aspiración, van a tener riesgo de presión respiratoria, de agitación o agresión. ¿En qué casos vamos a considerar la hemodiálisis? En los pacientes que tengan una acidosis con un pH menor a 7,15 o un anión GAP mayor a 24, que tengan compromiso de órgano blanco dado por convulsiones, coma, ceguera o falla renal, y los niveles de alcohol que no van a ser una indicación urgente de diálisis, pero van a depender de la terapia. Sí, 50 miligramos si no tenemos ninguna terapia o ninguna inhibición de la ADH, 60 miligramos con etanol y 70 miligramos con fomepizol. Esto no es una indicación de diálisis urgente, pero teniendo en cuenta que tienen esta, digamos que cantidad tan grande de alcohol tóxico en su organismo y estamos inhibiendo la enzima que lo metaboliza, vamos a esperar que pues tenga una vida media muy prolongada y pues podrían beneficiarse de la hemodiálisis para acortar ese tiempo de vida media. Pero desde que nosotros tengamos la alcohol deshidrogenasa adecuadamente saturada, pues digamos que la toxicidad de estos pacientes va a ser menor.
Acá tenemos los tiempos de eliminación, la vida media del metanol y el etilenglicol. Vemos que en el caso de usar terapia o inhibición o saturación del alcohol deshidrogenasa con etanol, la vida media del metanol puede ser hasta de 30 a 52 horas. Entonces, si tenemos niveles de metanol pues, de 50 miligramos por decilitro, posiblemente van a ser incluso más. Y pues entre tener un paciente con una infusión de etanol por 3 días y pues hacerle hemodiálisis, que vemos que pues se reduce el tiempo a 3,5 horas, puede ser una forma de acortar ese tiempo de terapia. Y del etilenglicol de 17 horas con etanol y hasta 3 horas cuando los pasamos a hemodiálisis. Cofactores, recordemos que el metanol, pues después de pasar a ácido fórmico en presencia de folatos, va a transformarse en CO2 y agua. Entonces, pues podemos usar folatos y el ácido folínico a dosis de 50 miligramos intravenosa cada 4 horas, que si lo tenemos disponible, y si no está disponible, pues en prácticamente todo lado vamos a encontrar ácido fólico, las tabletas de 1 miligramo, la dosis serían 50 miligramos vía oral cada 4 horas. Es decir, un montón de tabletas, pero pues es el cofactor que nos sirve para eliminar ese ácido fórmico. Esto tampoco basado como en ensayos clínicos, en evidencia muy sólida, sino como la plausibilidad biológica y el conocimiento del metabolismo de estas sustancias en el cuerpo humano. En el caso del etilenglicol, tenemos que el ácido glicólico en presencia de tiamina va a metabolizarse en cetoadipato, entonces tiamina, 100 miligramos intravenosos al día, y el ácido glicoxílico mediante la piridoxina a glicina. Entonces, piridoxina 100 miligramos cada 12 horas. Particularmente en los pacientes con la intoxicación por metanol, ese daño, esa neuropatía óptica puede llegar a ser irreversible. Entonces, se ha visto en diferentes reportes de caso que la administración de eritropoyetina podría mejorar los desenlaces en estos pacientes. Hay diferentes reportes. Este que pongo acá, o esta referencia, es un ensayo clínico fase 2 del 2019. No tienen pues más de 100 pacientes, sin embargo, es como el estudio más grande que se ha hecho y sí se vio una diferencia estadísticamente significativa en la agudeza visual en los pacientes a favor de este esquema de eritropoyetina 20.000 unidades al día por 3 días. Y para resumir, digamos que el abordaje de estos pacientes en el servicio de urgencias sería, ingresa el paciente con la sospecha clínica de ingestión por un alcohol tóxico, pues la estabilización inicial, el ABC, para clínicos iniciales en los cuales vamos a incluir el calcio, el lactato y los niveles de etanol. Siempre importante esos niveles de etanol, pues para guiar la terapia después. Y también para determinar si el paciente tiene niveles de etanol muy elevados, puede que ya esté inhibiendo su alcohol deshidrogenasa y esto entonces nos va a obligar a tener un periodo de seguimiento más amplio para ver si cuando bajen de 100 va a incrementar ese anion gap. Tenemos alto nivel de sospecha, un paciente que tenga una ingesta presenciada, que sepamos que fue un etilenglicol o que fue un metanol lo que se tomó, que tenga una historia sugestiva, el paciente que tenga manifestaciones visuales o que tenga un anion gap elevado sin otra explicación. Si ese nivel de sospecha es alto, vamos a iniciar el tratamiento empírico con etanol si tiene niveles menores a 100 miligramos de cilitro. Si los niveles son mayores a 100 miligramos de cilitro, pues vamos a hacer el seguimiento y vamos a titular las dosis para mantenerlo entre esos 100 a 150, ya sea con etanol intravenoso o vía oral. Vamos a solicitar los niveles de etilenglicol y metanol en sangre, porque pues con esto vamos a hacer el seguimiento para ver en qué momento vamos a suspender la terapia y vamos a continuarla hasta que los niveles estén negativos o menores a 20 miligramos por decilitro. Si nuestro nivel de sospecha es medio o bajo, vamos a ciclar el anion gap cada 2 a 4 horas para ver si este paciente empieza a hacer una acidosis metabólica con un anion gap aumentado y lo vamos a continuar hasta 12 horas posterior a la última ingesta del alcohol que haya ingerido. Si hubo ingesta con etanol, pues acá ya deberíamos tener los niveles de etanol en sangre. Vamos a hacer el seguimiento con este anion gap hasta 6 horas tras unos niveles negativos. Si el anion gap permanece normal, pues vamos a descartar esa intoxicación por alcoholes tóxicos clínicamente significativas. Si el nivel de etanol baja de los 100 miligramos de cilitro y ya no se está saturada el alcohol deshidrogenasa y empieza a haber un aumento del anion gap, vamos a sospechar que hay una intoxicación por alcoholes tóxicos. Vamos a pedir los niveles y hacer el ciclado del anion gap y pues la terapia como ya la vimos. Muchas gracias.